Hoy te enseñaremos a preparar un delicioso pan de hamburguesa. Los ingredientes que vamos a necesitar son Iniciaremos agregando los 60 mililitros de agua, seguidamente los 25 gramos de leche, 2 cucharadas de harina de trigo, 1 cucharada de azúcar y los 5 gramos de levadura instantánea. Mezclamos con ayuda de un batidor y esperamos que se active la levadura. Transcurrido el tiempo, procederemos a agregar el resto de nuestros ingredientes. Agregaremos 7 gramos de sal, el resto del azúcar, 4 huevos y el resto de la harina. Esta vez, con ayuda de un tenedor, procederemos a mezclar todos nuestros ingredientes. En este punto de la masa, te sugerimos comenzar el amasado con ayuda de tus manos. Al tener una masa como esta, déjala reposar por 10 minutos. Ahora agregaremos 140 gramos de mantequilla. Con ayuda de una espátula panadera, debes realizar unas líneas un poco profundas. De esta manera vamos a incorporar toda la mantequilla. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Al tener como resultado una masa elástica como esta, déjala reposar hasta que duplique su tamaño. Cuando la masa haya duplicado, debemos porcionarla. Iniciaremos espolvoreando un poco de harina sobre la misma y la pasaremos a la mesa de trabajo para darle unos pequeños pliegues. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. En esta oportunidad haremos los panes de 120 gramos cada uno. Cuando tengamos toda la masa porcionada, debemos bolear cada porción. Una vez tengamos todos nuestros pancitos formados en la bandeja del horno, con ayuda de nuestros dedos vamos a hacer un poco de presión. Debemos dejarlos reposar nuevamente hasta que dupliquen su tamaño. Luego de ese reposo, nuestros pancitos estarán listos para hornear, pero antes, con ayuda de una brocha y un poco de agua, nos ayudaremos para que las semillas de ajonjolí se puedan adherir al pan. Los llevaremos al horno previamente precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo sin convección, por alrededor de 25 minutos. Cuando nuestros pancitos estén doraditos, debemos retirarlos del horno y dejarlos reposar. Y de esta manera podemos lograr un pan esponjoso para nuestras hamburguesas. No olvides que si haces alguna de nuestras preparaciones, puedes compartirnos tus resultados por nuestras redes sociales, etiquetándonos o mencionándonos. Espero que te haya gustado este video. Gracias por verlo y nos vemos en una próxima oportunidad.